Hola a todos. En esta ocasión, hoy les vengo a hablar sobre un tema muy interesante de la historia de la electricidad, conocida como la Guerra de las Corrientes. Aunque su nombre suene como si hubiera sido una guerra de verdad, en realidad fue una competencia entre los dos mejores inventores de la historia. En realidad fue más bien una competencia entre ellos dos. Ellos querían demostrar quiénes eran los mejores para poder compartir la electricidad con el mundo. Primero quiero hablar de Thomas Edison, abarcar un poco sobre él. Seguramente muchos lo conocen porque lo relacionan con la bombilla eléctrica, aunque también creó muchos entre otros inventos. Además de ser inventor, era un empresario muy inteligente y sabía llevar sus ideas al mercado y siempre trataba de intentarlo, podría intentarlo 100 veces hasta que no lo mejoraba, no soltaba su proyecto. Edison defendía la corriente continua, un tipo de electricidad que viajaba siempre en una misma dirección. ¿Cuál era el problema? Bueno, el problema era que esta electricidad, ¿cómo le explico? Que viajaba siempre en una misma dirección. Entonces, la electricidad, para abstenerse una ciudad, lo que lo hacía bastante costoso. Por otro lado, estaba Nicolás Tesla. ¿Qué les puedo contar de Tesla? Tesla era un ingeniero con una mente brillante, Era muy curioso. Al llegar a los Estados Unidos, él solamente llegó con una carta de recomendación por su director. Y cuando llegó a los Estados Unidos, él fue a buscar trabajo donde Edison. Pero muy pronto comenzaron a tener diferencias porque cada uno pensaba que su sistema era mejor. Tesla creía que la corriente alterna era mucho más eficiente. Y a diferencia de las corrientes continuas, la corriente alterna cambia constantemente de dirección y eso permite transportar electricidad a grandes distancias como mucho menos pérdidas de energía. En una de esas veces que Tesla fue a decirle a Edison su idea, Edison le hizo una broma de 50 mil o 50 millones de dólares, pero al final resultó que era una broma. Aquí fue donde comenzó realmente la guerra de la corriente. Edison ya había inventado mucho dinero en la corriente continua, así que no quería aceptar que existiera un sistema mejor. Incluso hizo campañas para convencer a la gente de que la corriente alterna era demasiado peligrosa. Llegó a realizar demostraciones públicas para asustar a las personas y que no confiaran en ese sistema. En una de esas demostraciones fue que llevó a cabo una de las ejecuciones más crueles, que fue en la silla eléctrica. Mientras tanto, Tesla no enfocó en hacer campaña contra Edison. Él prefirió demostrar con hechos que la corriente alterna funcionaba mejor. Bueno, para eso contó con el apoyo del empresario George Washington, perdonan por mi traducción, quien creyó en sus ideas e invirtió en el desarrollo de ese sistema. Uno de los momentos más importantes ocurrió en 1893, cuando la explosión universal de Chicago fue iluminada utilizando corriente alterna. Fue un éxito enorme, claro que sí. Millones de personas pudieron ver que ese sistema era seguro y eficiente. Poco tiempo después, la central hidroeléctrica de las cataratas de Niágara comenzó a generar electricidad. Entonces, millones de personas pudieron ver que ese sistema era seguro y eficiente. Poco tiempo después, la central
la central logró enviar a ciudades que están bastante lejos. Ese fue el momento en que quedó claro que el sistema de Tesla era más práctico para distribuir electricidad. Ahora bien, ¿quién ganó esta guerra? Bueno, si hablamos del sistema eléctrico que se utiliza actualmente, el ganador fue Nikola Tesla. Hoy en día, la mayor parte de la electricidad llega a nuestras casas, se distribuye mediante corrientes alternas porque es más eficiente para recorrer largas distancias. Sin embargo, decir que Edison perdió por completo tampoco sería justo. Claro que no. Él hizo aportes muy importantes para el desarrollo de la electricidad y fue una persona clave para convertir muchos inventos en productos que realmente llegaban a la sociedad. Sin Edison, probablemente el desarrollo de la industria eléctrica habría sido mucho más lenta, porque recordemos que Edison era un científico ya conocido y tenía los recursos para sus inventos, y recordemos que él era un hombre que no se daba por vencido fácilmente. En mi opinión, esta historia nos deja una enseñanza muy importante. A veces la mejor idea encuentra muchas resistencias al principio, pero cuando realmente funciona termina demostrando su valor. También nos enseña que la ciencia y la tecnología avanza gracias a personas que piensan diferente y buscan soluciones. Y para mí me encantó más la perseverancia de Tesla, porque como ya en varias ocasiones ya he dicho que Edison ya era un científico reconocido, recordemos que Tesla había venido de abajo, ¿sabe? Vino con una mano por delante y otra por detrás. Y si no hubiese encontrado ese donante, ese que lo patrocinador, no hubiese llegado ni tampoco hubiese concluido su invento. Así que para mí me inclino un poco por más Tesla. Me gustaría también ser así, poder, cuando tengo una idea, a pesar de no tener los recursos, no darme por vencida y continuar. Pero volviendo al tema, para concluir este versus, ¿saben? La guerra de las corrientes no fue simplemente una pelea entre inventores, ¿saben? Fue un momento decisivo en la historia de la ciencia que permitió elegir el sistema más seguro, más eficiente para el mundo. Gracias al trabajo de Tesla y también a las contribuciones de Edison, hoy podemos disfrutar de electricidad en nuestros hogares, escuelas, hospitales, trabajos, etc. Sin la idea de que ambos nuestras vidas continúan, sería muy diferente. Sí, nuestra vida sería muy diferente sin luz. Y gracias a ellos dos ya contamos con ella. Muchas gracias, yo espero que le haya gustado mi resumen. Mi nombre es Nairobis y espero que lo hayan disfrutado. Gracias. Muy buenas. En esta ocasión voy a estar hablando acerca de la contienda tecnológica e industrial que llevaron o fueron protagonistas Thomas Edison y Nikola Tesla. Esta contienda es un hito fundamental en la historia de la ingeniería eléctrica. Más allá del dramatismo comercial e industrial, el conflicto comercial residió en una divergencia de principios físicos y criterios de diseño. Por un lado, un sistema de corriente directa de baja tensión que requería una infraestructura altamente fragmentada y de alcance gráfico reducido. Por otro lado, un sistema de corriente alterna multifásica que permitía elevar los niveles de tensión para una transmisión eficiente a grandes distancias y reducir
posteriormente un voltaje seguro mediante transformadores. La contienda entre Tesla y Edison fue únicamente una disputa comercial entre dos hombres de negocio, sino un choque fundamental entre dos filosofías operativas y metodologías de ingeniería. Al evaluar los acontecimientos con una mirada analítica, queda claro que este conflicto puso a prueba los límites entre pragmatismo y empirismo y la visión conceptual avanzada. Edison representaba la perseverancia pura, el método de ensayo y error llevado a una máxima expresión y una visión de negocios orientada a la utilidad inmediata y protección del capital invertido. Sin embargo, su principal limitación no fue la falta de ingenio, sino la rigidez para adaptar sus esquemas cuando las leyes de la física y las escalas de producción exigían un cambio de paradigma. Por otro lado, la propuesta de Tesla demostró que un diseño estructuralmente superior, fundamentado en una comprensión profunda de los campos magnéticos giratorios y la física de ondas, terminada por imponerse sobre cualquier estrategia comercial de conservación o campaña de desprestigio. La corriente alterna no triunfó simplemente por ser un concepto más novedoso, sino porque resolvía de manera directa los problemas de eficiencia, distribución y alcance que ahogaban el sistema de corriente directa. La capacidad de elevar el voltaje para transformarlo en pérdidas mínimas a lo largo de kilómetros y luego reducirlo mediante transformadores para un consumo seguro, dio el punto final de la entrega, que fue la clave técnica que hizo viable la electrificación masiva a escala industrial y urbana. En el ámbito del diseño y la ejecución de proyectos, esta lección histórica mantiene una vigencia absoluta. Nos enseña que la terquedad en aferrarse a un método conocido por el simple hecho de haber funcionado en el pasado puede convertirse en el mayor obstáculo para el progreso. En el trabajo práctico y en la resolución de problemas técnicos, la verdadera eficiencia exige una mente abierta para evaluar las variables con objetividad, reconocer las limitaciones de nuestros esquemas iniciales y ajustar el rumbo cuando las medidas y la lógica así lo demanden. La persistencia es indispensable